Acá, de algún modo, voy a ser de presentador y como perteneciente a la ciudad, por supuesto que doy la bienvenida a los queridos amigos y colegas que han venido desde Buenos Aires a acompañarnos en esta ciudad tan particular y difícil. Esta falta inclusive de participación y de concurrencia de algún modo demuestra alguna cosa de lo que está pasando y uno no puede dejar de asociar en una mirada muy simple lo que esta misma universidad significa y mirando para atrás, tocando algún pequeño hito, como puede ser el año 55 y el año 76, dos momentos históricos en los cuales esta universidad fue ocupada por la Marina y tuvo un interventor de la Marina, en estos tiempos en que está por llegarse al veredicto de esa causa tan importante para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano. Y también recordaba, mientras estábamos por empezar, acerca de los jueces de acá de Bahía Blanca, que por ese mismo tema de la Libertadora, acá en Bahía Blanca se designó gran cantidad de jueces que venían de Córdoba, que era el lugar que era vanguardia y cabecera, junto con la base naval de Puerto Belgrano, del golpe del 55, de aquella aristocracia cordobesa, el mismo fiscal de cámaras de aquel entonces, de doble apellido, que estuvo durante un periodo prolongado hasta 1973 en la Fiscalía de la Cámara de acá de Bahía. Y esa base naval de Puerto Belgrano, que ahora va a tener la sentencia sobre lo que allí ocurrió, también ha marcado otros momentos históricos, como por ejemplo la aplicación del Plan Conintes, cuando se llevaba prisioneros de la ciudad, empleados ferroviarios, bancarios, y que eran tratados ya en aquella época, en la época de Frondizi, como prisioneros de guerra en los playones de la base naval de Puerto Belgrano. Y por esta casa también pasó ese personaje nefasto, el colaboracionista nazi Remustetu, rumano, colaboracionista del régimen nazi, y que fue el que encabezó la misión Ivanišević aquí en esta universidad, que a su vez fue antecedente de lo que vino después con Vilas, que atacó específicamente a esos departamentos, a muchos sectores universitarios, pero particularmente a los departamentos de Economía y Humanidades, tratándolo inclusive a Malek, ustedes recordarán a Malek, funcionario de la NUCE, como un izquierdista que había contaminado a esta Universidad del Sur. Es parte de esta memoria muy rápida que hago simplemente mirándonos en este encuentro que estamos haciendo, para ver estas raíces tan grandes, profundas, de esta bahía que queremos tanto, pero que tiene estos orígenes desde la época de su fundación, con un loco como fue el coronel Estomba, que ponía a las personas delante de un cañón para dispararles y reventar sus cuerpos. Una ciudad maldita, decían los pueblos originarios, la ciudad del viento, de esa fortaleza protectora argentina de la época de Rosas de 1828, cuando se fundó. Bueno, estamos acá, nosotros representamos otra cosa, estamos haciendo una visibilización de lo que significa para nosotros la memoria como una actividad que interactúa con el presente, y la universidad, la justicia, la memoria nos convoca, nos permite reflexionar juntos. Vamos a ir presentando breve y sucintamente a cada uno de los que va a exponer. En primer término, el doctor con el título de doctor, además de ser doctor, es abogado, de la Universidad de Buenos Aires, Carlos María Cárcova, que es profesor titular ordinario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesor titular ordinario de Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho, y ejerce la docencia de grado o posgrado en diversas universidades de nuestro país y también extranjeras, investigador, por otro lado, clase 1 de la Universidad de Buenos Aires, consultor externo del
del CONEAU y CONICET, por mencionar alguna referencia respecto de él sin entrar en un frondoso currículum. Él nos va a dar primero el tratamiento del tema que va a abordar y luego iremos presentando a los sucesivos expositores. Buenas tardes. Muy honrado por participar en este distinguido panel, por formar parte de este distinguido panel, no por mí distinguido, por mi presencia distinguido, sino por la de los colegas que me acompañan. Y muy satisfecho también por estar en la Universidad del Sur, por primera vez en mi vida. En verdad, como todos sabemos, la vida de los hombres y de las mujeres están llenos de paradojas, ¿no? Mi mamá es bahiense y mi padre de Médanos. Y yo, que he visitado más de 60 universidades de este país, dando clases, haciendo docencia, etcétera, nunca había estado en la Universidad del Sur. En parte por algunas razones de las que ya el doctor Cañón ha expresado seguramente, y en parte también por mi talante, pero en fin, lo cierto es que me suena paradójico. Para empezar, quiero confesar que padezco una cuestión que los juristas llamamos capitis diminutio. Para los que no son juristas, esto quiere decir una especie de defecto relativo en relación con los demás que integran este panel, porque yo no soy juez, ni fiscal, ni defensor, ni nada de eso. Soy un modesto profesor universitario que, a pesar de todo, ha ejercido la profesión de abogado por más de 40 años. Ya no la ejerzo, me dedico solo a la docencia y a la investigación. De modo que, siendo esta la cosa que me ocupa habitualmente, mis amigos me dijeron, bueno, habla un poco de derecho, habla un poco de la enseñanza del derecho, habla un poco de las profesiones jurídicas, dado que los temas importantes los van a protagonizar ellos. No es que este no sea un tema importante, ciertamente. Es tan importante que muchas de las cosas malas que nos pasan en términos de organización jurídica y formas del ejercicio profesional tienen que ver con las marcas con las que predomina en el mundo entero, diría yo, pero muy marcadamente en nuestro país, una enseñanza que concibe básicamente como objetivo brindarle al educando una formación de tipo dogmático-exegética. Esto quiere decir, en traducción del lenguaje común y corriente, que en realidad un buen abogado es un tipo que se sabe unos cuantos códigos de memoria y eventualmente alguna jurisprudencia, esto es, algún conocimiento acerca de cómo los códigos son aplicados por los jueces. Y sobre esta estructura que pudo haber tenido algún sentido hace más o menos 100 años, pero que insertada en el seno de la sociedad compleja del siglo XXI parece un verdadero disparate, una idea de derecho que funciona como trasfondo conceptual de este tipo de formación, que tiene que ver con la idea de que el derecho es una especie de sistema ciego a los valores y autopoiético, con la posibilidad de autoproducirse y autogenerarse y virtualmente autoaplicarse. Porque finalmente, ¿qué rol en esta concepción le queda a los operadores jurídicos y fundamentalmente a los operadores jurídicos protagónicos que son los jueces? El rol de leer la ley y mediante un
simple ejercicio de inferencia lógica, sacar las conclusiones adecuadas para transportar como sentido de una previsión general de la norma la solución al caso concreto que tienen en consideración. De esta manera, sería posible que una ley escrita, por ejemplo, en 1902, pudiera ser, sin mayores problemas, aplicada sin mediaciones interpretativas de ninguna índole por un juez en el año 2015. Bueno, seguramente hasta incluso para las personas que no trabajan en el campo de la abogacía, se advierte que esto es verdaderamente un disparate. El derecho está plagado de expresiones tales como buen padre de familia, debidos cuidados, mujer honesta, para no ir más lejos, matrimonio, que tienen una referencia semántica que carece de estabilidad. Es decir, los lingüistas enseñan que el signo carece de estabilidad. Esto quiere decir que las palabras no dicen lo mismo y que cambian en su sentido y en el modo en que ellas deben ser aplicadas e interpretadas al hilo de cambios históricos, científicos, culturales, civilizatorios que se van produciendo en el desarrollo histórico de las sociedades. No cabe duda que cuando el intérprete, digamos, el operador jurídico de que se trate, el abogado, cuando quiere construir su demanda o su alegato o su expresión de agravios, el juez cuando tiene que dictar sentencia, el fiscal, el defensor, etcétera, etcétera, no pueden dejar de leer la ley, ¿no? Como dice Eco, no hay texto sin lector, me refiero a Humberto Eco, no hay texto sin lector y no hay norma sin intérprete, porque el problema serio que tienen las normas, un problema que la escuela positivista que informó este modelo que estoy criticando no percibió nunca claramente, es que las normas son mudas. Las normas no hablan, no dicen lo que ellas dicen. Se necesita que alguien las lea y las traduzca para aplicarlas. Pero todo acto de lectura es fatalmente un acto de interpretación, de modo que, al interpretar la ley, el operador jurídico opera, en cierto sentido, reescribiéndola. Y esto, que parece prima facie que afecta a la seguridad jurídica, en realidad es lo único que se puede hacer. Hemos pasado en el campo de la historia del derecho contemporáneo de una racionalidad formal predominante en donde la cuestión era reprimir la conducta no deseada y problematizar el tema de la sanción, a un derecho que se ocupa de los derechos, es decir, a un derecho que ha conseguido de alguna manera finalmente introducir prácticamente en la totalidad de los países en donde existen formas de organización política democrática, la consagración de derechos fundamentales del hombre, la consagración de derechos humanos en los textos constitucionales. Y algunos países, todavía con más acierto, como en el caso del nuestro en la Convención del 94, no solo incorporó los derechos fundamentales al texto constitucional, sino que incorporó también al texto constitucional a todas las convenciones de derechos humanos de carácter internacional con rango jerárquico superior al de la ley.
De modo que cuando los jueces tienen que aplicar la ley, tienen que hacerlo mediante un control de constitucionalidad del texto de la ley, y no solo de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, para saber si la ley eventualmente no resulta contradictoria con los principios básicos de organización del orden social en el cual de alguna manera participamos todos. De modo que habría que plantearse que este tipo de formación que ha predominado en las escuelas de Derecho durante tanto tiempo debe rápidamente ser sustituida por una formación en donde las disciplinas fundamentales que permiten entender el rol que el derecho juega en las sociedades complejas del siglo XXI no aparezcan como materias de relleno en la carrera. Me refiero a filosofía jurídica, antropología jurídica, sociología jurídica, economía, lingüística, semiología, etcétera, etcétera, sino como este tipo de conocimiento denso que transforma el derecho en una máquina productora de sentido y no en una máquina productora de resoluciones meramente formales, supuestamente asépticas, porque el otro presupuesto que está debajo de todo este modelo que estoy criticando es mi mujer, que es esta que está sentada al lado mío, hace así, con lo que me quiere decir que ya tengo que ir terminando. Transformarla en una máquina productora de sentido. El problema es que, tal como están las cosas, yo creo que estamos en una época en donde uno no necesita conocer los códigos de memoria, porque la evolución de la tecnología informática pone a nuestra disposición de una manera inmediata toda la información que necesitamos para tomar decisiones. Estamos en realidad entrenando y preparando a unos personajes hiperespecializados y profundamente incultos que no comprenden el movimiento general de la sociedad, que no vinculan el derecho con el poder, que no vinculan el derecho con la economía, que no vinculan el derecho con las estructuras de naturaleza ideológica y política con que se organiza la sociedad. Si el derecho se sigue pensando como una cuestión vinculada a la represión de la conducta no deseada, en cambio se ignora el papel que cumple como legitimador del reparto del poder en una sociedad y en un tiempo determinado. Algunos síntomas positivos en este sentido están apareciendo. Hay una severa crisis y un profundo debate en el campo de la teoría jurídica, y algunas de estas cuestiones que he planteado como cuestiones susceptibles de ser criticadas abiertamente están puestas sobre la mesa y analizadas en los debates jurídicos contemporáneos. Básicamente, esto es lo que puedo decir en el tiempo del que disponemos. Me gustaría que me permitieran cerrar esta pequeña participación con una cuestión autorreferencial. Algunas de las personas que están sentadas en esta mesa han compartido conmigo muchos cursos doctorales y hemos aprendido juntos y nos hemos enseñado recíprocamente
muchas cosas que nos han hecho crecer intelectualmente y al mismo tiempo nos han hecho acercarnos en términos amicales. Una persona que no está sentada en esta mesa y que también compartió conmigo muchos cursos doctorales, es un joven a quien conocí cuando era representante estudiantil en el Consejo de la Facultad, siendo yo representante todavía de los profesores adjuntos. Después gané un concurso como profesor titular, empecé a dictar cursos doctorales y él vino a acompañarme en esos cursos. Intercambiamos muchas cosas, como digo, crecimos juntos y me siento muy orgulloso de que él hoy sea mi amigo. Se llama Alejo Ramos Padilla. Muchas gracias. ¿Seguimos? Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Alicia Ruiz, es abogada de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora titular regular de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA también. Desde 2013 es directora y docente de la materia Función Social de la Administración de Justicia, de la carrera Especialización en Magistratura de la Escuela de Servicios de Justicia creada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. La doctora Ruiz, desde 1998, integra el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es presidenta de Justicia Legítima en la capital federal. Muchas gracias Hugo, muchas gracias a todos ustedes. Me siento muy honrada de estar aquí y en la distribución de cuestiones que decidimos abordar, me toca a mí hacer algún par de reflexiones respecto de los jueces y la memoria. En otros términos, ¿cuál es el papel que los jueces podemos jugar en la construcción y en la preservación de la memoria colectiva y en la medida en que esto se vincula directamente con una lucha continuada y permanente por la ampliación de los derechos humanos. Voy a trabajar esta cuestión, para ser muy concreta, voy a leer algunos párrafos de un trabajo más extenso que escribí en algún momento. Para ubicar el papel de los jueces en esta preservación de la memoria colectiva, que es una cuestión muy compleja y que involucra naturalmente a toda la sociedad, quiero partir de dos hipótesis. La primera, que la memoria de lo acontecido no puede ser echada en el olvido, y la segunda, que el derecho y el poder judicial son condiciones necesarias, pero no suficientes para seguir dando batalla. Los operadores jurídicos tenemos una altísima responsabilidad que se expresa en ámbitos distintos y cuya asunción se liga a otros compromisos, el de la defensa y ampliación del orden democrático. Parafraseando a Hannah Arendt, hay que trabajar la idea de la memoria a partir de una relación que ella hace con otro autor, con Faulkner, que dice: el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. El mundo en que vivimos en cada momento es el mundo del pasado. Está formado por los monumentos y los restos de lo que ha sido hecho por los hombres, para bien o para mal. Sus hechos son siempre lo que ha llegado a ser. En otras palabras, es bastante cierto que el pasado nos acecha, es función del pasado acecharnos a los que somos presentes
y queremos vivir en el mundo tal como este es realmente, o sea, tal como ha llegado a ser lo que es ahora. Por lo tanto, si el pasado nos acecha y en alguna medida el pasado es el presente que vivimos, la construcción de la memoria es una tarea que nos involucra a todos y que desde el lugar del derecho, como un discurso que por un lado legitima el poder y por otro lado permanentemente está construyendo el mundo social en el que vivimos, los que por razones muy diversas estamos llamados a decir lo que el derecho dice, y en definitiva esto es parte de lo que hacemos los jueces, y al decir lo que el derecho dice, no repetimos un texto, sino que construimos un texto y lo dotamos de sentido. La idea de la responsabilidad de los jueces es absolutamente significativa y debe sernos reclamada permanentemente por todos y cada uno de los que formamos parte de la comunidad en la que se espera del Poder Judicial esa ilusión de que se haga justicia. En ese marco, una juridicidad que desconozca, reniegue o deje de lado las violaciones a los derechos humanos condena a sus integrantes a recorrer una y otra vez, lo sepan o no, el camino del horror y de la represión. Impide la profundización y ampliación de prácticas democráticas y mantiene vivos e insepultos a los desaparecidos y otorga a los victimarios un lugar aceptado para convivir con los demás. Este es el marco desde donde pensar la función judicial. Procesar, llevar a juicio a los represores, invalidar el plexo normativo que aseguraba la impunidad hacia el futuro, impuesto por gobiernos de facto o gobiernos de iure débiles, es requisito necesario para la construcción de un orden democrático. No es sencillo y no se alcanza sino con la convicción mantenida en el tiempo de que la estabilidad del sistema social exige mantener viva la memoria. Porque la especificidad de la democracia moderna y pluralista no reside en la ausencia de opresión ni de violencia, sino en la presencia de instituciones que permitan que esos aspectos sean limitados y rechazados. Y por lo tanto, será más adecuado preguntarse cómo pueden ampliarse y mejorarse las instituciones. Los textos jurídicos, empezando por la Constitución y los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, fijan un orden político que se legitima según el derecho que se sustenta en ellos. Esta circularidad es lo que se llama democracia, y los jueces participan en el diseño de esta circularidad de modo relevante. No hay un sentido único del texto, ni de la Constitución, ni de los tratados, ni de la ley. Luego, cada interpretación implica una elección con todas las consecuencias que la misma conlleva. Así, lo que hacen los jueces es discurso jurídico e intervención política. No hay espacio neutral. En cada sentencia deslegitiman o legitiman los indultos, las amnistías, las leyes de perdón y el olvido. Los derechos humanos son una creación histórica, construidos a lo largo de la historia, en la trama de relaciones y de luchas sociales, y carecen de todo fundamento absoluto y de toda esencia. Producto humano, fechado en el tiempo y fijado en el espacio, respecto a lo cual todo intento de atribuirle un fundamento absoluto no es más que el designio y la forma de un cierto poder. De aquí que la consagración de los derechos humanos nunca podrá estar del todo asegurada. Su estado actual, su presente, es contingente y su futuro azaroso. Desde la perspectiva que estoy tratando de afirmar, los jueces devenimos algo así como custodios principalísimos
de la memoria del pasado y de la consolidación en el presente de una democracia radicalizada. Por eso no podemos dejar de asumir, vuelvo a decirlo una vez más, la responsabilidad que nos ha sido otorgada. Gracias. ¿Será más fácil destacar el coso? ¿A quién? ¿Seguimos el orden? Bueno, acá la presidenta es la que dispone el orden de los factores, así que vamos a seguir escuchándola ahora a la doctora María Laura Garrigós de Rébori, más conocida por nosotros como Malala, que es abogada de la UBA, se especializó en Derecho Penal y en Administración de Justicia en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue socia fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Actualmente es la presidenta de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y es nuestra presidenta de la Asociación Civil Justicia Legítima. Es mentira que yo sea la presidenta, soy la esclava, no crean. Porque yo atiendo el teléfono a las 7 de la mañana cuando llaman los periodistas, por eso soy la presidenta. Bueno, en principio quiero decir que estoy muy contenta de estar acá para hablar de esto, aparte de la ciudad de Bahía Blanca, que no conocía, y de venir a encontrarme con Alejo, que fue compañero mío en los cursos de Cárcova, porque esto es una asociación ilícita, sépanlo, ténganlo claro. Pero lo que me parece interesante, y a propósito de la conjunción especial que se da en estas circunstancias y en esta ciudad, es esta intersección entre la actividad judicial, los juicios de lesa humanidad y la universidad. El solo hecho simbólico de que los juicios de lesa humanidad se lleven adelante en este mismo espacio y que hoy estemos un especialista en instrucción universitaria y los jueces hablando de lo mismo, es una muestra clara de que este tema no puede ser abarcado desde un solo lugar. Es que los juicios de lesa humanidad han sido y deben ser una política de Estado, además de una política judicial, como proclama el presidente de la Corte cada vez que inaugura el año judicial, ¿no? ¿Se ríen por algo? Digo que debe ser una política de Estado porque los juicios de lesa humanidad, además de lo que señalaba Alicia como la importancia del trabajo de los jueces y la obligación de los jueces cuando llevan adelante estos juicios y cuando dicen el derecho en estos juicios y cuando leen la realidad sobre la que van a decir el derecho, además del trabajo judicial, que es el que yo podría contarles como mi experiencia autorreferencial, creo que me parece más importante que vean lo que es el juicio en sí mismo, porque el juicio, independientemente de los jueces, también hace un aporte diferencial y constitutivo de memoria, porque no es solamente la labor de los operadores judiciales lo que allí se puede apreciar, sino la reconstrucción histórica que hacen los testigos de aquellos acontecimientos. Si nosotros pensamos nada más que pasaron 30 años en los que no pudimos hacer los juicios después de aquella famosa causa 13 y aquella recopilación de información que había hecho la CONADEP, y después las circunstancias políticas impidieron que los juicios se llevaran adelante. Sin embargo, hubo necesidad de los juicios por la verdad, porque toda esa masa de información no podía callarse y había necesidad de que se ventilara, de que se conociera, porque eso es lo que hoy nos construye nuestra democracia de 30 años, ¿no? Digo yo, ¿cómo estaríamos? Y finalmente la persistencia en esa exposición de la verdad llevó a que hoy podamos hacer los juicios y tengo algunas cifras para que se espanten. Del 2006 hasta el 2015, 600 sentencias, de las cuales 560 fueron condenas y un poco más de 50 fueron absoluciones. Esta no fue una labor de los jueces, esta fue una labor de todo el cuerpo social que necesitaba que esto pasara.
Ahora que dije lo de las absoluciones, quisiera decir que, bueno, por estos juicios han transitado más o menos 10.000 víctimas. Y en algunos casos, me tocó a mí presenciarlo, una víctima no pudo acreditar con sus solos dichos las circunstancias que había vivido y por ese hecho hubo que declarar una absolución. Lo que sufre esa persona por no haber podido demostrar lo que vivió es una frustración imposible. Sin embargo, esto sirve para demostrar que estos juicios se llevaron adelante con las mismas reglas de prueba y de criterio jurídico con que se lleva adelante cualquier otro juicio. Porque a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la creación del Camarón, aquella cámara dedicada a juzgar específicamente delitos de terrorismo, o subversivos, como se lo llamaba, que era una comisión especial, prohibida por nuestra Constitución, estos juicios, estas megacausas de los juicios de lesa humanidad, se afrontaron con la estructura que había en el Poder Judicial, con todas las falencias que esto significa, porque como son juicios muy largos, hay que ponerle un cuarto juez por la duda de que alguno se pesque una hepatitis, por ejemplo, y el juicio no pudiera seguir durante 10 días, y entonces esto implica subrogancias, así que tenemos jueces de Ushuaia asistiendo a juicios en Capital, jueces de Capital asistiendo a juicios en Jujuy, jueces de Dolores trabajando en Bahía Blanca. Es un esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial, pero también lo han hecho las víctimas que se presentaron a declarar y a contar las circunstancias que habían vivido, y yo que las he visto descender a ese pasado horroroso, bajar al pozo, a lo que ellos llaman, bueno, porque es un pozo negro de tortura psicológica, para poder venir a contarnos su verdad. ¿Y qué significó que pudieran venir a contarnos su verdad? Resignificó la vida de aquellos que la perdieron. Y esas muertes se convirtieron en una razón de seguir avanzando democráticamente, porque para nosotros significó que 30 años después esos hechos no quedaron impunes y que los victimarios, son asesinos, y las víctimas son víctimas y no simples testigos. Que el derecho les otorgue, les reconozca la condición de víctimas, los reubica socialmente, que durante 30 años esto no había ocurrido. Y además, esos testimonios brindados 30 años después no son los mismos hechos que habían ocurrido en su momento, son hechos nuevos, diferentes, porque inciden en la realidad que hoy tenemos nosotros y la modifican hoy, no hace 30 años. Traigo un ejemplo. En las declaraciones que se prestaron ante la CONADEP, o aún en los juicios por la verdad, no aparecieron, por ejemplo, las violaciones que sufrieron las mujeres detenidas. Pero hoy aparecieron las violaciones de las mujeres. ¿Por qué? Porque no somos la misma sociedad. Han pasado 30 años y hoy nos podemos aguantar escuchar estas violaciones. Antes no podían ni siquiera declararlas. Esto, para mí, es un crecimiento. Y por esto sostengo que esta política de derechos humanos que lleva adelante los juicios no debe cesar. Hay que sostenerla a como de lugar, porque nos ayuda a construir una sociedad mejor. Y si hoy podemos conocer de las violaciones sistemáticas que sufrieron las mujeres, tendríamos que seguir avanzando para conocer todas las estribaciones que tuvieron que ver, por ejemplo, las patas civiles de la dictadura y cualquier otra implicancia que la dictadura haya tenido, porque lo que no podemos es ignorar. Desde mi punto de vista, esta es la única vacuna contra la impunidad. Por eso la política de memoria, verdad y justicia debe seguir adelante. Y lo digo ahora, aprovechando que lamentablemente he escuchado, de la mano de la campaña electoral que estamos viviendo y sufriendo algunos,
que hay pretensiones de cesar con los juicios y de terminar con toda esta pavada, como dicen algunos que invocan esto, ¿no? Bueno, se los dejo porque mi tarea acá es de militante judicial y la tarea de ustedes es de propagandistas. Así que tienen que seguir con esta política. Gracias. Bueno, además de atender el teléfono a la mañana, la doctora Garrigós es reconocida en los supermercados cuando hace las compras y le preguntan y le demandan a la gente: doctora, usted que puede, llegue y haga esto, no claudiquen, sigan adelante. Así que es una... Sí. Bueno, vamos ahora a escuchar al doctor Jorge Aguat, viejo compañero de tantos años, allá cuando éramos un puñadito de fiscales generales que estábamos tratando de seguir el camino de justicia cuando había impunidad. Hay varias interesantes anécdotas, porque así como estuvimos con Jorge, que éramos un verdadero puñado, 5 o 6 nada más los que tratábamos de continuar allá en los 90, también no puedo dejar de asociarlo con otros personajes que fueron compañeros de las fiscalías, cuando comencé mi tarea como fiscal allá por el 86-87 y hacíamos reuniones en la Procuración. Uno de ellos era Otilio Romano, fiscal general de Mendoza, y que estaba camuflado en esa transición que se hizo con el radicalismo, que se designaban con ciertas continuidades jueces y fiscales de la dictadura. Este pasó, como otros pasaron también, como Monti en Mar del Plata, que luego renunció, también era uno de los colegas que participaba de las reuniones y había participado en la dictadura en interrogatorios, en centros clandestinos de detención en la provincia de Santa Fe. O otros personajes que también ya fueron juzgados y condenados, el juez Lona en Salta y otros más que en este momento no los tengo con nombre y apellido. Y acá en ese sentido, ya que hacía referencia Malala a los juicios en general, en Bahía Blanca tenemos asignaturas pendientes en relación a las complicidades de la dictadura, con la dictadura de integrantes de la justicia. Algunos, como el juez Madueño, que no solamente rechazaba los habeas corpus, sino que además se ensañaba imponiendo las costas de ese expediente en el que algún familiar iba a reclamar referencias respecto a su hijo o hija desaparecidos. Además de imponerle las costas, llegaba luego a trabar inhibición general de bienes y luego le prohibía la salida del país. Eso lo tenemos acreditado en expedientes que pasaron por nuestras manos. Y los dos secretarios de ese juzgado federal, el doctor Sierra y la doctora Girotti, profesores de esta casa, uno ya se jubiló, la otra sigue todavía en funciones, y con estas medias tintas en que no se define un juicio académico a su respecto y con una trabazón también, unas faltas de mérito que no avanzan en la investigación a su respecto, cuando hay testigos que los vieron participar en centros clandestinos de detención de la Escuelita, ese lugar que tanto costó inclusive hasta descubrir geográficamente, específicamente en el lugar, porque la inspección que hicimos allá por el año 87, el comandante del Quinto Cuerpo de Ejército nos acompañó en esa inspección ocular que hicimos, y en realidad fuimos a parar a un lugar que estaba a 200 metros, y recién ahora se pudo establecer, hace no muchos años, el lugar específico con la reconstrucción que remite a los relatos que se hicieron tanto de Alicia Parnoy como todos los prisioneros que estuvieron pasados por ahí y que hacían referencia a la cercanía con la ruta, a la cercanía con el paso de los trenes, con aquellos molinos que los militares trababan con alambre de fardos de pasto para que no dialogaran con los prisioneros, en un relato que hace muy bien Eduardo Galeano, haciendo referencia a esto, que inclusive atando los molinos no pudieron silenciarlos porque ellos seguían de alguna manera comunicándose con los prisioneros que estaban en la escuelita. Bueno, paso directamente entonces a hacer una pequeña referencia al colega Jorge Aguat, abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, desde 1996, fiscal general en Resistencia, provincia de Chaco,
Intervino en numerosas causas por delitos de lesa humanidad en todo el país y es integrante de la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia en representación del Ministerio Público Fiscal desde 2009. En 2007 fue designado titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de los Derechos Humanos y en 2013 se cambió la denominación de ese espacio de la Procuración, denominándose Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad. Bueno, los dejamos y lo escuchamos a Watt. Bueno, gracias, Hugo. Es un honor, la verdad, compartir esta mesa. Cuando uno habla al último, siempre va anotando cosas que van diciendo los que preceden el orden de los discursos. En verdad, hace muchos años que empecé con esta cruzada moral, como fiscal incluso, cuando empezamos con Hugo, era una cruzada moral, ética, de investigar los crímenes de la dictadura, con todas las dificultades que teníamos. Y claro, éramos pocos, y la razón de que nos juntáramos tanto era que teníamos algo, un verbo común, un vaso comunicante, que es la comunidad del dolor, ¿no? Y esto quizás haya sido embrionario. A partir de ahí se empezó a construir en la propia Procuración un grupo de fiscales, empezamos a trabajar para avanzar en la investigación. A mí personalmente siempre me preocupó encontrar, digamos, la clave de bóveda, de qué se trata esto, ¿no? Porque cuando uno habla de memoria y uno tiene la sensación de que está recordando. Recién escuchaba a Malala que hablaba de la política de Estado. Habló del discurso de Lorenzetti, presidente de la Corte, cuando inaugura el año judicial. Recuerdo que cuando él inaugura el año judicial pasa un video con víctimas. Y entre esas víctimas era una especie de collage donde estaba Nisman, estaban las víctimas de trata, es cierto que el concepto de víctima puede tener al lado de otra víctima determinada, hay a lo mejor algo de ADN compartido. Pero cuando se trata de las víctimas de un crimen de masa estamos hablando de otra cosa y a mí me preocupó que este hombre no entendiera de qué se trataba. Porque cuando veo ese video digo, no está entendiendo de qué víctima estamos hablando. Porque la trascendencia profunda que tiene la víctima de un crimen del terrorismo de Estado, no es solamente, toda víctima tiene dolor, toda víctima puede tener incluso la idea de que es inocente por lo que le pasa, no merece lo que le pasa. Pero en verdad, en el caso de las víctimas, este concepto queda chico, es un concepto mezquino. Casi diría funcional a la estrategia del olvido. Porque si algo tiene, la trascendencia de esto está en qué significa, por qué viene metido adentro el proyecto del olvido. ¿Por qué hay que olvidar esas víctimas? ¿Por qué la estrategia de impunidad apunta a eso? A olvidar, pero no sé si toqué algo, pero siento como que ahí está mejor. Lo que hay ahí es, el olvido tiene que ver con que hay una propuesta. La filosofía le hizo su aporte. Cuando Hegel hablaba de las víctimas, de este tipo de víctimas, decía, no se preocupen, son los costos que hay que pagar.
es el costo del progreso, es el costo, las florecillas que hay que pisar al borde del camino. Esa definición hegeliana es muy trascendente, porque en realidad lo que está diciendo es, mire, estas víctimas son insignificantes. Lo que viene es lo que vale. Esto tuvimos que pagar para llegar a donde vamos a llegar. Aquí yo suelo recurrir mucho a un autor, Reyes Mate, que a su vez me trae él con su literatura, él es diría un exégeta de Walter Benjamin, y quien de algún modo descubre la estrategia, la trampa, el fraude teórico, es Walter Benjamin, que dice, no, aquí hay algo más. ¿De qué se trata la memoria? Este es el tema central. Y esta es la clave de bóveda a lo que yo quiero señalar. Yo había notado, después que me quiero también decir algo sobre la cuestión de los juristas, pero brevemente, para no aburrirlos, Walter Benjamin dice, si el enemigo está suelto, ni los muertos están seguros. Entonces uno piensa, ¿qué quiere decir eso? Uno se imagina a Walter Benjamin pensando en que el verdugo está escarcelado. Me parece que sería un análisis, primero que el verdugo suelto a un muerto no le puede hacer nada. Está diciendo algo más y ahí viene la cuestión de la memoria. Lo que está diciendo Walter Benjamin es, hagámonos cargo. El verdugo suelto es el verdugo que vuelve a vencer y el vencido es el que vuelve a perder. Lo que está planteando es una solidaridad de los tiempos. Hagámonos cargo, nosotros no tenemos derecho a olvidar a esas víctimas. Esas víctimas nos transmiten una mochila de compromisos. Lo hemos dicho, yo lo digo siempre, el mundo no es igual después de Auschwitz. Tampoco el triunfo del criminal sería, del autor del crimen, el mayor de los triunfos sería que la vida siga como si nada hubiese pasado. Y ahí sí se muere 2 veces y 3 veces. Yo creo que me parece que tenemos que repensar estratégicamente y me parece que este es el gran desafío. Porque estos discursos que acaba de señalar Malala con esto de que hay que terminar con los juicios, no es que les molesta el sueldo del juez, no es eso. ¿Qué hay detrás? Hay una estrategia, incluso hasta puede ser poco intelectual, pero cuando te dicen mirar el futuro, porque los muertos no los pusieron ellos. Este es el problema. Y porque además les preocupa la memoria. Quisieran, como diría, una especie de llenar la sociedad de buenos días, de buen día, Aureliano Buendía, ¿no? Es decir, la peste del olvido. Incluso el propio Reyes Mate hablaba de qué se trataba, porque el otro día cuando nos tocó hablar sobre la cuestión del Plan Cóndor, el Plan Cóndor era un nuevo contrato social. El Plan Cóndor era la reeditación de aquella vieja discusión que hoy hablábamos en la mesa de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas. Cuando el concepto de nuevo mundo es un concepto, una idea deliberadamente instalada para señalar de que el pasado no sirve, súbanse a la civilización, olvídense de lo que fueron y el mundo está aquí. Por eso el nuevo mundo. Y así pasó con el exterminio de los indígenas, con el exterminio de la cultura que tenía América. No había, todos los pueblos desarrollaron sus culturas. Yo creo que y voy a seguir mezclando cosas, dejo como reflexiones estos. La universidad es quizás el espacio de mayor legitimidad para trabajar esta cuestión de la memoria. La memoria es una categoría epistemológica, hay que pensarla desde allí. Cuenta el propio Reyes Mate, y una vez lo escuché yo personalmente, acudir a la obra de Humberto Eco, En el nombre de la rosa,
cuando dice que los monjes que mueren por querer averiguar el libro de Aristóteles, les envenenan las páginas para que no aprendan más. Y en realidad pasaron 2 o 3 siglos para que realmente se instale el intelectual entendiendo que, porque el concepto de universidad era conservador, no había más nada que aprender. La universidad lo que tenía que hacer es repetir lo ya sabido. Este era el rol de esa universidad. Entonces venía y pasaron 2 siglos y el intelectual dijo, no, vamos a empezar a investigar. Y probablemente, porque el tema de los derechos humanos tampoco es viejo, es una voz nueva en el mundo del derecho. Alborotó el gallinero, entró de la mano de estos juicios. Lo que nosotros tenemos que hacer, y ahí yo creo que sería la parte estratégica, es pensar qué rol va a tener la nueva universidad en esta reconstrucción, en esta incorporar a esta idea, esta categoría epistemológica de la memoria. Yo creo que este es el gran desafío. Yo quería, a modo de chanza, cuando hablaba recién Cárcova de las definiciones, esto me hizo acordar a Walter Belle cuando hablaba de los lenguajes. Hay un lenguaje divino, un lenguaje adámico. Los jueces tienen lenguajes adámicos, le ponen el nombre a las cosas y eso es lo que vale. Es decir, esta es la realidad que nos toca y que padecemos. Pero bueno, esto es un modo de chanza. Lo que quería decirles es con respecto, quiero volver al tema de la memoria que me parece central y es para mí la clave, el punto cardinal de lo que nos tenemos que proponer. Creo que es ahí donde nosotros vamos a lograr de que el horror no vuelva, es terapéutico. Y termino, hay una carta que le hace Beccaria a un filósofo amigo de él y le dice, he visto y oído ahogarse los gemidos de la verdad en los aullidos del fanatismo. Yo creo que tenemos que tratar de que esos aullidos no ahoguen el gemido de la verdad. Insisto, me parece que el rol que nos toca es transmitir a los tiempos que vienen eso desde la memoria, no desde la historia, como diría García Márquez, dice en los funerales de Mama Grande, apurémonos a contar rápido lo que pasó porque si no van a venir los historiadores y van a distorsionar todo. Evitemos que vuelvan los historiadores y nos cambien la historia y que no la cuenten como la cuentan los vencedores. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por todas las exposiciones que nos ayuda a pensar. Y abrimos algunas preguntas, nos queda un margen de tiempo antes de partir hacia el canal, el programa Saber Ver. ¿Preguntas o comentarios? ¿Alguien que quiera hacer alguna? Sí, adelante. Porque los conocí. Bueno, me escuchan igual, tengo voz de docente. Me pagan sueldo. Merece. De esa gran, digamos, labor que ha hecho Radio Nacional, que en un momento era para escuchar música clásica y ahora ha acercado las voces tan importantes de ustedes. Así que, bueno, este momento, más allá de lo que dijeron, del contenido, celebro haberlos conocido. Así, de verlos. Para nosotros también es una celebración, porque nosotros entendemos que la posibilidad de que exista otro poder judicial solo tiene que ver con que todos, no solamente los que integramos los poderes judiciales, sino que todos querramos que exista otro poder judicial. Así que parte de nuestra tarea es popularizar
esta necesidad de modificar las estructuras judiciales, de abrirlas, de mostrarlas, de exhibirlas. Y esto es parte de nuestra decisión sobre lo que pretendemos del Poder Judicial. Por eso venimos acá y a cualquier lado donde nos reciban. Y lo que pretendemos es dejar sembrada la semilla de la preocupación para que la gente piense en las modificaciones esas que nosotros buscamos como parte, de un plan democrático. No estamos fuera del gobierno, somos el Estado. Y el Estado debe ser totalmente democrático, también en el Poder Judicial. Es asombroso realmente. Es una contradicción en sí mismo, ¿no? O no, claro. Bueno, a nosotros, ¿sabe qué nos preocupa? Que las universidades públicas no asuman que es tarea de la universidad pública pensar las estructuras judiciales. Porque si no lo asumen las universidades públicas, donde la gratuidad permite el acceso indiscriminado y el acceso popular, digamos, entonces va a quedar reducido esto, porque los lugares que no se ocupan, alguien los ocupa, va a quedar reducido a que los diseñen y que diseñen los poderes judiciales las universidades privadas. Y esos son los jueces que vamos a tener, los egresados de las universidades, que además le van a ofrecer en la currícula, usted estudie con nosotros y va a terminar siendo juez. Y después esos son los que van a decir, porque los jueces, como explicaba la doctora Ruiz, somos los que decimos, los que estructuramos las categorías sociales. Usted es culpable o inocente porque los jueces dicen que usted es culpable o inocente, porque el derecho circula desde los jueces y entonces no se puede dejar esta tarea solamente a los privados. A propósito de ese comentario y pregunta, me acordaba cuando organizamos aquí mismo en la universidad, en el año 2003, un seminario de derechos humanos. Comenzó el 11 de septiembre del año 2003 y terminó en diciembre, dos meses y pico. Lo auspiciaba la Procuración General de la Nación, que pagaba los pasajes para que vengan los expositores de excelencia, de alto nivel fue. La Asociación Médica solventó el alojamiento y había un pequeño viático de 200 pesos de aquel momento para los gastos de estadía y demás. Para poder lograr la autorización, el decano de aquella época, el decano de Derecho, el doctor Lobato, me pidió que concurriera a la reunión del Departamento de Derecho para hacer esta propuesta. Hubo una actitud de cerramiento absoluto. Había dos profesores, uno de ellos Montesanti y el otro Arruiz, si no recuerdo mal el apellido, que tuvieron un discurso absolutamente, ya no contrario a la posibilidad de autorizar para que se hiciera el curso, sino directamente contrario a una política de visibilización de lo que nosotros decíamos la defensa de los derechos humanos. Es más, trató despectivamente la propuesta que yo estaba formulando, diciendo, y vean ustedes la comparación, yo hablaba de que íbamos a traer a figuras como Baltasar Garzón, y el comentario de Montesanti fue, dice, ustedes dicen que van a venir Garzón y después terminan trayendo a Estela Carlotto, como desvalorizando la figura de Estela Carlotto, de paso, y además desvalorizando nuestra propuesta como que era irrealizable. Después vino Garzón, se le dio el doctorado honoris causa de esta universidad, pero fue una disputa que tuvo que saltearse al Departamento de Derecho para que lo diera la autorización directamente el rector. Luego, otra referencia que puedo hacer es cuando teníamos que comenzar los juicios, el debate era dónde se iban a realizar los juicios. En aquel momento todavía estaban jueces del Tribunal Oral de esta ciudad, con algunos de los integrantes que todavía están hoy. Y proponían, por ejemplo, que el juicio se realizara en la Bolsa de Comercio. Yo planteaba que se hiciera en este espacio de la universidad y era toda una disputa de en qué sitio iba a ser, si en un lugar público, en un lugar privado, en un lugar corporativo o no. Esos jueces después fueron
en definitiva con diversas motivaciones, excusándose o recusados, y terminaron viniendo jueces ajenos a la ciudad de Bahía Blanca para poder desarrollar los juicios como se están haciendo. Esto nos da la pauta de que esto es una pelea y una lucha permanente. Esto que dijeron también, que la memoria no es historia, sino que es lo que está interactuando en este presente, porque en definitiva lo que estamos viviendo hoy es lo único que existe. Ya ni el ayer, ni hace 10 minutos existe, ni hace 10 ni 20 años esos hechos existen. Pero sí tienen la mirada que ponemos nosotros en esos hechos una trascendencia en nuestro posicionamiento actual. Y eso también es lo que nos constituye para la realización a futuro. Esa es la memoria, diferenciada del mero acontecimiento histórico relatado. Y creo que esta actividad que estamos realizando apunta a esto, a este posicionamiento personal, con principios, con convicciones, con valores, para que ese pasado no termine de pasar. Ese pasado nos atraviesa permanentemente, nos involucra permanentemente para debatir este presente que no es indiferente. Hoy comentaba con los colegas lo que dijo Horacio González en un discurso maravilloso de este fin de semana en la Biblioteca Nacional, y decía que hay candidaturas de este momento que vienen con un borratinta para anular lo escrito sobre la historia. La historia está. Los hechos están, podremos debatir, posicionarnos, cuestionar algunos elementos vividos o no, valorizarlos, desvalorizarlos, pero lo que no podemos hacer es lo que se pretende desde algún espacio político, que es negar ese pasado, hacer una clausura, como esa clausura que pretendió Menem como presidente, de anular el edificio de la ESMA, demolerlo y hacer una plaza de reconciliación nacional, que en última instancia significaba negar ese pasado, que insisto, es la memoria que nos está transcurriendo en nuestro presente y nos está constituyendo para el futuro. Así que lo de la Facultad de Derecho, lo de los alumnos, es lo que dice también nuestra Presidenta de Justicia Legítima. Hay que trabajar con el estudiante, hay que demandarle participación y tenemos que tener un rol activo para que realmente actúen democráticamente y no sean serviles como meros tecnócratas de estas políticas de presidencia del neoliberalismo que apuntan a que sean jueces que apliquen una computadora para responder a una política que ya sabemos de dónde viene. No, yo le hacía referencia a eso simplemente porque me asombraba. La diferencia con aquel momento, 2003, cuando vino Garzón, me acuerdo que estaba usted, lo presentó allá en el Teatro Municipal, y era una multitud de gente. Es decir, que había Otros tiempos. juvenil y de personas mayores y de toda índole. No nos dejan pasar al lado. El tiempo que ha Está pasado, Cambiemos. pese Al a lado lo que está señalaba el señor el Aguado, Cambiemos. coincido en eso, que nosotros, como decía Yupanqui, nuestros muertos, para que nadie quede atrás, ese concepto que él lo remite también a Hegel o a Walter Benjamin, la diferencia abismal que hay entre ese presente y hoy, pese a lo que con una universidad ya de derecho existente, con una gran cantidad de alumnos. Todos los que, yo creo que todos los que estamos acá, pero muy especialmente los que, como es mi caso, hace muchos años ya estoy en el Poder Judicial y además he mantenido mi actividad en la universidad, con excepción de los años de la dictadura en las que no pisé la Facultad de Derecho, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Sabemos que no es casual que la enseñanza del derecho tenga que ser cuestionada permanentemente y desde adentro, así como hay que cuestionar al Poder Judicial desde adentro para mostrar qué pasa en el Poder Judicial y mostrarlo a toda la sociedad. Esta misma discusión, esta misma pelea, día a día, aula por aula, hay que darla en las facultades de Derecho. Todavía las facultades de Derecho, aún en la universidad pública, siguen procurando aislar al estudiante, a las chicas y a los muchachos que ingresan del papel que les toca desempeñar. Lo ocultan.
no se muestra hasta qué punto el derecho está absolutamente formando parte de la sociedad en la que se vive y de la sociedad en la que queremos vivir. Entonces, esto que señalaba Carlos de que se enseña un derecho como neutral, objetivo, pura razón, que se aprende casi como una técnica y una mecánica para resolver conflictos, además conflictos siempre individuales, porque lo que no se muestra es el papel que el derecho cumple en la vida social en su conjunto. No se muestra que las cuestiones que los jueces deciden, una detrás de otra en sus sentencias, lo que defienden los defensores, las acusaciones de los fiscales, no son datos aislados. En todo caso, muchas veces son síntomas de los conflictos sociales que atraviesan al mundo en el que vivimos, un mundo que es cada vez más complejo y, por lo tanto, la insuficiencia de los modelos con los que todavía hoy se intenta formar a los jóvenes que pasan por las aulas tiene que ser continuamente denunciado. Y los que lo hacemos sabemos bien que en esa tarea, a la primera reacción, digamos que es de cierta confusión o de cierto descreimiento en los estudiantes, suceden después otras que son extremadamente interesantes, porque es como que de pronto los jóvenes, los más jóvenes, empiezan a descubrir que pueden hacer mucho más de lo que creían que podían hacer. Y en ese punto yo sigo teniendo, sigo siendo optimista. Y creo que hoy, más que nunca, en los ámbitos de las facultades de Derecho, cada uno de nosotros tiene que estar presente y tiene que discutir algunas de las cosas que estábamos diciendo acá y que ustedes han escuchado. Y lo hacemos en muchos lugares. Y no va tan mal. Estoy segura de que algunos cambios se han empezado a producir y que se van a seguir produciendo. Que sea duro y difícil, bueno, probablemente a la generación de la que yo formo parte y seguramente muchos de ustedes también, no nos sorprende. Dar las batallas siempre es duro, siempre es difícil, lo que uno no tiene que hacer es renunciar a darlas. Como dicen los españoles, del lobo un pelo. A mí me gustaría preguntarles si coincido que la vigencia de los derechos humanos en parte es de la discusión que puede generarse en la sociedad y en las universidades, pero me interesa fundamentalmente la visión de la mesa sobre el rol del Poder Judicial, porque hace un mes hubo un congreso acá en Bahía Blanca que encabezó el doctor Lorenzetti y al que asistieron centenares de jueces De derecho civil. de todas partes del país, que no sé si les tomaban lista o no, pero y él estuvo repleto de magistrados. Y cuando se hace una convocatoria de otras características, tal vez no tiene la misma llegada, la misma cantidad de gente, pero lo cierto es que se observa en ese tipo de eventos una actitud muy corporativa, en la cual los jueces se acercan según quién sea el orador. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr el rol o un juez que tenga características independientes, incluso de la estructura interna del Poder Judicial? ¿Qué propone esta mesa para que los jueces se manejen de acuerdo a sus propios criterios, que miren un poco más a la sociedad y no tanto a la cabeza del Poder Judicial o a los medios de prensa? ¿Cómo hacemos para cambiar ese perfil de juez y de operador judicial que hoy hay en el Poder Judicial? Todos podemos hablar de esto, cada uno tiene su visión, pero básicamente me parece a mí que nosotros estamos en esa pretensión, en modificar lo que es el diseño de juez, el perfil de juez, porque este diseño de juez que vos estás mencionando es aquello que nosotros estamos tratando de combatir. Y no nos parece que los jueces, me parece a mí, que los jueces no salen del repollo. Los jueces salimos de la misma sociedad
que los carniceros, los zapateros, los farmacéuticos y los doctores en ciencias económicas. Esta sociedad tiene ese diseño de juez y de ahí salimos nosotros y de ahí venimos. Si nuestra sociedad, si todos nosotros no cambiamos lo que pretendemos de los poderes judiciales, el Poder Judicial solo no va a cambiar. Esto es una tarea en conjunto de todo el cuerpo social, me parece. Por supuesto que las universidades también que ser. A ver, Jorge quiere hablar. No, yo creo que un poco Alicia que lo insinuó en su exposición sobre la cuestión de los derechos humanos, un cambio de paradigma, que lo trabajó desde el lado de la justicia, básicamente. Y en primer lugar, es probable que lo que estamos viendo hoy de ese Poder Judicial, yo creo que es medio inédito, yo no lo vi nunca tampoco con tanta impudicia. Fue conservador, pero siempre tenía determinado ropaje, con lo cual se permitía legitimarse. Claro, el problema está en que la democracia fue generando también un cambio de paradigma y hoy, como dice recién Alicia, hoy ya la sociedad, a pesar de que tiene 30 años de democracia, pero todavía ya estamos en estado casi pupilar todavía, podemos decir que el rey está desnudo. Pero lo que quiero señalar es que esa construcción feudalizada del Poder Judicial produce ese tipo de comportamiento. Es decir, esta independencia que vos mismo lo señalabas cuando hablabas de la independencia hacia adentro. Nosotros cuando planteábamos la cuestión de la democratización de la justicia, aclaremos que los proyectos no nos corrieron vista ni nos dijeron, por lo menos no nos dejaron sopar en el plato ese para nosotros, pero de todos modos igual acompañábamos porque entendíamos que era de algún modo una iniciativa importante, por lo menos empezar a pensar en un cambio. El conservadurismo se resiste al cambio, porque les va bien también, y porque además tienen un rol, ellos tienen que cuidar determinados intereses. Es decir, nosotros lo hemos propuesto de justicia legítima, creo que nos falta debate. Esto que hablamos recién de cómo no tenemos estrategia. Lo único que hacemos es quejarnos. Nos quejamos de cómo se maneja Lorenzetti, nos quejamos de cómo funciona el Poder Judicial, nos quejamos del cambio de agenda en materia política, que los juicios se terminan. No tenemos una estrategia, no hemos trabajado una estrategia. ¿De quién es los juicios, los derechos humanos, de quiénes son? ¿Son de Cristina y se los quita Macri? ¿Son de Cristina y se van con Cristina y vuelve Macri y dice aquí no pasó nada? Ese es el tema. Me parece que nos falta una estrategia también en ese sentido. Y ese es un trabajo del conjunto de la sociedad. Entender la independencia, desde qué lugar. Nosotros hablábamos de poder contramayoritario. ¿Qué es el poder contramayoritario? Volvemos al tema del lenguaje. ¿Quién entiende qué es el poder contramayoritario? Hay que explicarle a la gente qué es un poder contramayoritario. ¿Cuál es su origen? ¿Dónde se construyó? ¿Cuál es su objetivo? ¿De qué se trata? Porque en la medida que mire, no hay cosa más fácil. Decía Jauretche, cuando a usted le explican algo y no lo entiende, que le expliquen de nuevo. Y si sigue sin entenderlo, le están metiendo el perro. Este es el tema. Entonces, el problema está en que no hay nada mejor que el monopolio del lenguaje. Esto que hablaba acá, el monopolio del lenguaje. Entonces, nosotros no explicamos, nosotros estamos en nombre del poder contramayoritario. Y ese poder contramayoritario es el que les permite a ellos legitimarse frente al poder de las mayorías. Es una discusión que nos falta. La sociedad no discutió. El Poder Judicial está encerrado, la sociedad no le golpea la puerta, seguimos con el mismo paradigma, el vulnerable es fácil. Incluso en los juicios de lesa humanidad. ¿Quiénes son los que van presos? Van presos los militares, los cabos, algunos generales, eso que hoy no le cuesta nada al poder. Les largaron la mano. Ahora, cuando tenemos que ir contra el verdadero poder, empezamos con los problemas. Y ahí se aglutinan los jueces, hay fallos. Bueno, el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación con el caso Blaquier. ¿A quién se le ocurre que Blaquier va a ir preso? Este es el esquema de pensamiento. Y nosotros salimos a recitarles que no, que nosotros necesitamos que la justicia abarque el crimen en su totalidad. Y dicen, ¿de qué me estás hablando? Es decir, la lógica del poder es una lógica difícil de penetrarla. Necesitamos una estrategia para penetrarla. Eso es lógica de poder solamente.
la lógica del Poder Judicial, la lógica del Poder Empresarial, la lógica del Poder Económico. Me parece que es, claro, somos pocos, pero bueno, como diría, somos buenos, de lobo un pelo, como diría Cervantes, qué sé yo, el camino es mejor que la posada. Un agregadito más. No, a propósito de todo esto, cuando hablaba, y esta pobreza de presencias me hacía acordar a la época del menemismo. Yo me acuerdo que en la Fiscalía había colaboradores que querían ir a trabajar a la profesión porque decía acá no pasa nada, no va a pasar nada. Y yo personalmente creí que me iba a morir sin ver una posibilidad de justicia, que las víctimas que habían pasado por la Fiscalía nunca iban a tener un juicio reparador. Parecía un cierre, un cielo nublado totalmente. Por eso es que fui a España, llevé las pruebas que tenían, la nueva provincia me trató de traidor a la patria, pues llevaba los reglamentos que teníamos acumulados acá para una prueba en el afuera, para buscar algún camino de verdad y de justicia. Y sin embargo, en algún momento las cosas se dieron vuelta, cambiaron. Yo creo que esto tiene que ver también con los famosos corsi y ricorsi de la historia, avances y retrocesos, no hay nada lineal. Pasamos a etapas superiores, pero creo que hay momentos de reflujo también, y habrá que ver, cuando se pierdan algunas cosas de las ganadas, qué reacción puede haber. Y me parece que así como a los 20 años de la dictadura hubo una multitud interminable que movilizó a la sociedad argentina, reclamando en 1996 verdad y justicia, y por eso se desató en el fiscal Castresana esa denuncia ante la Audiencia Nacional. Creo que acá, cuando quieran ponerse tapones de cerramiento o se intente hacerlo, vamos a salir como sociedad de otra manera y se puede recrear aquello que ocurrió con Garzón cuando vino acá o Eduardo Galeano. Pero también, mientras decías esto del Teatro Municipal lleno, no me olvido que también se llenó el Teatro Municipal en algún otro momento histórico cuando vino Mariano Grondona y la gente aplaudiendo a rabiar porque era El Salvador que traía el buen mensaje. O Nelson Castro, otro expositor que era idolatrado en el Teatro Municipal. Así que el exitismo también a veces viene de la mano de periodos y circunstancias. Creo que lo que dije al principio, lo que nos reúne a nosotros acá son principios, convicciones, que más allá de estos flujos y reflujos nos mantiene vitales para luchar por ese camino que estamos convencidos que hay que recorrer. ¿Cerramos? ¿Algo más? Sí. Hola. Bueno, una pregunta al panel que me disparó la mención de Jorge Aguad sobre el discurso del doctor Lorenzetti en la apertura del año judicial. El 18 o 19 de febrero, la Corte, en un fallo de 3 renglones, cerró la posibilidad de investigar una causa que a ese momento tenía, hasta en los inicios, 70 imputados y 2 procesados por torturas y crímenes contra los soldados argentinos en Malvinas. Después, eso generó que el país que es presentado en todo el mundo como modelo en la aplicación de justicia para las violaciones masivas de derechos humanos sea denunciado internacionalmente por quienes la sociedad considera sus héroes. Es decir, habla bastante mal de una sociedad que tolera que lo que supuestamente decimos sus héroes sean torturados, asesinados, muertos de hambre, y a la cúpula del Poder Judicial y al Poder Judicial no se le mueva un pelo. Días después, en la apertura del año judicial, en la presentación de las víctimas, pese a que los combatientes dicen fuimos las últimas víctimas colectivas de la dictadura, no hay ninguna mención a los combatientes de Malvinas, que ya se sabe por todas las actuaciones militares, judiciales, periodísticas, de relatos, que no solamente padecieron el crimen atroz de la guerra, sino que padecieron el hambre, las ropas de verano de los soldados chaqueños y correntinos en el frío patagónico, 70 días sin bañarse, algunos sin armas, algunos sin balas, como los propios soldados lo cuentan. Entonces, no los considera en las víctimas colectivas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Y aclaro que todos los fallos que uno ha visto durante todos estos años de la Corte referido al tema Malvinas son solo cuestiones previsionales de la estructura de cuadros.
ha visto muy poco alternativas como esta de combatiente. Entonces, siendo esta causa una de la que a mi juicio vincula por primera vez el tema Malvinas desde una mirada de derechos humanos, Malvinas como parte inseparable de la política de la dictadura, y siendo que desnuda a los militares en todo su discurso del siglo XX como salvadores de la patria, donde se legitimaban, comillas, atacamos al enemigo, destruimos al enemigo, ¿cómo se explica que hayan atacado, destruido, torturado y vejado a su propia tropa frente al enemigo inglés? Entonces, la pregunta es, ¿qué explicación le encuentran a esta definición tan tajante de la Corte, que lo obligó a tantos costos políticos? La denuncia internacional, la denuncia en los foros de combatientes, la denuncia por la propia presidenta 2 días antes en la Asamblea Legislativa, a soportar este costo político para no entrarse a plantear la mirada de Malvinas desde una mirada de memoria, de una mirada de verdad, de una mirada de justicia, en teoría en un poder que sostiene que memoria, verdad y justicia, o los juicios de lesa humanidad, son política de Estado. Yo no tengo una respuesta estricta, pero desde mi punto de vista es que para mí el derecho no es una construcción jurídica, el derecho es una construcción social. Y no se los ha reconocido como víctimas de una violación de derechos humanos. Y esto es lo que pasa. Políticamente no se los reconoce como víctimas, no jurídicamente, me parece. A ver. Me parece que yo puedo intentar una respuesta más desprejuiciada a esto precisamente porque no soy juez, ¿no? Claro, yo estoy absolutamente convencido de que esa película que se pasó con fotos de las víctimas y qué sé yo, era una declaración política, era una toma de partido, era una corte que se había propuesto expresar que los males que aquejaban al país, desde las imágenes de pobreza y miseria, etcétera, que se mostraban, hasta el asesinato o suicidio de Nisman, eran culpa del gobierno. Es decir, fue una decisión aventurada, desequilibrada, incompatible con la dignidad de un poder que debía de haber preservado al menos el estilo, que no supo preservar, pero que estaba absolutamente jugado a esto que está pasando en el país en este momento. Estamos en un país dividido por la mitad, con severas controversias de una mitad contra la otra, con severos reproches. Yo, que soy más viejo que la mayoría de ustedes, me acuerdo que en la época del primer Perón pasaba lo mismo. Si uno era radical y vivía en la casa de acá y el vecino era peronista, no se saludaban entre ellos. Bueno, estamos repitiendo esta historia de inconmensurabilidad de la mitad de la sociedad argentina en relación con la otra mitad de la sociedad argentina. Y solo que en la construcción de estos discursos, y sobre todo de los discursos de la oposición, y no estoy hablando en términos de representante de ningún oficialismo, porque no pertenezco a ningún oficialismo, están inmiscuidos de una manera perversa intereses nacionales e internacionales que se expresan fundamentalmente a través de los medios de comunicación de masas y a través de instituciones que financian algunas cosas y desfinancian otras, que alientan a ciertos personajes. Fue muy curioso que el otro día Hayton, que ha seguido siempre disciplinadamente
las posiciones del presidente de la Corte, votara en contra de la exhibición del convenio entre YPF y Chevron. Pregúntense, ¿por qué votó Hayton en contra? Lo tuvieron que volver a traer a Fait para tener 3 votos. ¿Por qué votó Hayton en contra? Porque a la Embajada de Estados Unidos no le interesaba que las cláusulas secretas de los contratos de las compañías internacionales norteamericanas que se firman en distintos lugares del mundo y en distintos países se diera publicidad. Y entonces le contó a quien va a buscar letra todos los días a la Embajada de Estados Unidos cómo tenía que votar. Digo, esta fue una decisión político-partidaria de un grupo de gente que ha asumido una actitud que ni siquiera asumió la Corte de Menem, para decirlo rápidamente.